¿De dónde vengo? Vengo de la Universidad Complutense de Madrid, donde enseño Relaciones Internacionales. También vengo del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Allí en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales trabajo como investigador y mis áreas de trabajo fundamentales son la teoría de las relaciones internacionales, la cooperación al desarrollo, el regionalismo latinoamericano, los procesos de integración de la región y la acción exterior de la Unión Europea. Siempre me gusta viajar con esta pequeña cámara, ¿no? Es pequeña, es cómoda, tiene en primer lugar una óptica muy luminosa, lo que me permite tomar fotos cuando hay oscuridad, cuando las cosas no son claras, ¿no? Como todas las cámaras, permite mirar la realidad de una forma mucho más analítica, encuadrar la realidad dentro de un marco para poder observarla con mucho más detalle. Y finalmente tiene un pequeño zoom, lo que me permite, por una parte, ver en gran angular la realidad, la gran panorámica, pero si es necesario puedo utilizar el pequeño teleobjetivo que porta esta cámara para fijarme con mucho más detalle en algún aspecto concreto de la realidad. ¿Cómo llegué a la Universidad para la Paz? Como historiador de origen era consciente de que necesitaba una formación de posgrado en Relaciones Internacionales y era la que ofrecía esta universidad a través de una maestría que dirigía el que también era mi director de tesis doctoral, el profesor Celestino Arenal. Así que con todos estos elementos, pues aquí me vine en el año 1991 a comenzar la maestría en Relaciones Internacionales. ¿Qué acciones de paz estoy desarrollando? Me gustaría destacar dos. Por una parte, en mi tarea como investigador, desarrollo un proyecto sobre la gestión migratoria, de la crisis migratoria de Siria por parte de la Unión Europea, planteando desde una perspectiva crítica cómo en esa gestión se están cuestionando los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos que debería fundamentar a la Unión Europea en su acción exterior. Por otra parte, y esta es la segunda, formo parte de Oxfam Internacional a través de su afiliada española, de Oxfam Intermón. Desarrollamos desde Oxfam Intermón una campaña internacional frente a la creciente desigualdad y otras acciones de cooperación al desarrollo y de sensibilización social en favor del desarrollo, la paz y los derechos humanos. ¿Cómo cambió la Universidad para la Paz mi vida? Bueno, se representó un viraje, yo diría, de 180 grados, porque me orientó hacia lo que después ha sido mi trabajo y mi pasión y mi quehacer, ¿no? Que es el estudio de las relaciones internacionales. Sin la formación que recibí en la Universidad para la Paz, en esa maestría, no hubiera podido tomar ese camino. Fue una formación de 2 años y que me especializó en ese campo y orientó mi actividad a partir de ese momento hacia la docencia y hacia la investigación en relaciones internacionales.